Hola, bienvenidos. Hoy es 7 del mes noveno en el calendario hebreo, el mes de Kislev, el mes de la Hanukkah, de la dedicación del templo. Les estaremos anunciando, por supuesto, más adelante algunos pensamientos, algunos comentarios. Cuando llegue la fecha, le estaremos enviando esos comentarios. Bienvenidos a todos, a nuestros estudiantes de Torah, muchas bendiciones del Eterno. Quienes nos ven en otros países también, ahí hemos visto que hay otras personas, principalmente en México, en Estados Unidos. Shalom, shalom a ustedes, a los que se acercan también a estudiar la escritura, estudiar la Torá, los bendecimos. Somos estudiantes de Torá, así nos comportamos. Estudiantes quiere decir discípulos, somos discípulos del Mesías Yeshua. También estudiamos la Torá como una regla de vida, como una instrucción de vida. Guardamos los mandamientos por amor y nos consideramos que somos parte de Israel. En nuestro caso, estamos en la dispersión por haber sido injertados en el olivo natural, gracias a nuestro Mesías. Bienvenidos a todos, vamos a orar y comenzamos en esta mañana. Abba, gracias por este día que nos das, por la oportunidad que tenemos de una nueva semana, Señor. Pedimos bendición, Señor, holgura y éxito en todo lo que emprendamos en esta semana. Oramos, Señor, también por sanidad. Padre, toma, Señor, la salud de nuestros amigos, la salud de quienes escuchan este video. También pedimos prosperidad, Señor, en esta semana. Así como lo decimos cuando decimos Shavua, Tov, bendecida semana, oramos, Señor, para que haya bendición en cada hogar, Parnasá, que haya provisión, pero que también supla, Señor, nuestras necesidades y la principal, la espiritual. Danos, Señor, de tu espíritu. Pedimos, Señor, tu Ruach. Pedimos, Señor, que nos ilumines en esta mañana, que anules a este siervo y nos des, Señor, de tu luz. Padre, gracias, Señor, por el Mesías Yeshua, porque somos Israel, tenemos esa identidad. Lo pedimos en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar. Estamos en la serie de Apocalipsis. Vamos a ubicarnos en las Biblias en el capítulo 2. Hoy arrancamos después de ver la introducción de la revelación del Mesías, como lo vimos allí. Vamos a arrancar hoy a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso, un mensaje que pues trae, por supuesto, grandes lecciones para todos nosotros, para nuestras vidas. Creo que ya están viendo pantalla. Por favor, si en algún momento no me escuchan o dejan de ver, me avisan para organizar. Bienvenidos todos. Estamos en la serie de Apocalipsis desde la perspectiva hebrea. Hemos construido junto con mi esposa estos temas y también, por supuesto, con los comentarios que nos da nuestro amigo Jairo Torres, a quien le bendecimos. Estamos construyendo esta nueva perspectiva de Apocalipsis visto desde el hebreo. Y vamos hoy con el mensaje a Éfeso. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis nos habla acerca de 7 iglesias o 7 congregaciones, en hebreo Keilah, que significa congregación. Ya lo vimos anteriormente, es la misma congregación que el Señor le habló desde el monte Sinaí. Es la misma congregación que hoy existe. No hubo un cambio de iglesia con la venida del Mesías, por supuesto que no. Somos el mismo pueblo llamado Israel. Y este mensaje está dirigido a 7 iglesias o 7 congregaciones ubicadas en lo que hoy es Turquía. De hecho, si usted ha visitado, tiene el privilegio de hacerlo, podrá ver que allí, por la costa occidental, hacia el mar Egeo y el mar Mediterráneo, están allí ubicadas lo que fue estas antiguas ciudades, especialmente la que hoy vamos a hablar de Éfeso, una ciudad muy interesante, ubicada en la costa estratégica, mercantil, un puerto importante para aquella época. Y así que el mensajero que llevó esas cartas escritas por Juan desde la isla de Patmos, pues tuvo que hacer un recorrido como lo que vemos aquí, desde Éfeso, Esmirna y Pérgamo,
más hacia la costa occidental y luego entrar al territorio continental en dirección hacia Jerusalén por Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí más abajito encontramos a Colosas, que fue una iglesia también del primer siglo, perdón, una ciudad donde había una congregación o iglesia que también Shaul o Pablo escribió cartas. Estas siete congregaciones, como lo hemos interpretado junto con nuestro amigo Jairo Torres, indican que son primero indican la totalidad. Recordemos que el número 7 indica totalidad o plenitud, la plenitud, ese número perfecto, el número 7 con los 7 días de la creación indica plenitud. Y asimismo el Eterno aquí no solo le habla a estas 7 iglesias en particular en este momento, sino está hablando a la plenitud de su pueblo, especialmente en la dispersión. Fíjense que estas 7 congregaciones estaban fuera de Jerusalén en aquel momento. Por supuesto, muchos judíos habían sido dispersos y estaban por estos sectores del conocido Asia, que era la provincia romana de Asia, que es lo que hoy es Turquía. Aquí vemos un mapa más grandecito, esto es lo que es Turquía, y aquí estaban ubicadas precisamente las iglesias. eh, o las congregaciones. Otra característica interesante es que muchas o varias de estas congregaciones habitaban antiguos israelitas eh, o los que eran la simiente posterior de ese Israel del norte que fue disperso en el año 600, 700 antes del Mesías. Fue disperso y especialmente en estas zonas norte de Israel fueron a parar varios de esos israelitas. Recuerden que el mensaje que inició Pablo era precisamente decirles a estos israelitas dispersos, como el mismo Mesías lo dijo, no he sido enviado sino a las ovejas dispersas de la casa de Israel, era decirles que ya se podían acercar al Mesías, porque él había hecho el sacrificio perfecto para poder regresar al Mesías, un hecho que ya hemos hablado anteriormente bastante. Así que estas 7 congregaciones o 7 iglesias representan la plenitud del pueblo de Israel en la dispersión y en todas las épocas. Es un mensaje no solo para este momento, sino para todas las épocas. Por supuesto, hay quien interpreta que cada una de estas 7 congregaciones que vemos aquí en el mensaje de Apocalipsis 2 indican algunos periodos de la iglesia o las congregaciones. Bueno, son interpretaciones. Nosotros lo vemos que es un mensaje que aplica para todas las edades. Por ejemplo, el mensaje de Éfeso no solo fue para una iglesia primitiva, como algunos lo interpretan, sino también aplica para nosotros hoy como lo vamos a ver. Hay algo interesante en estas 7 congregaciones que Juan, o que el mismo Yeshua le pide a Juan escribir las cartas. Y es que hay un paralelo con otras 7 congregaciones. Si usted mira su Biblia, Pablo escribió sus cartas a 7 congregaciones. Y si usted mira su Biblia en el índice, allí va a ver que la primera carta que aparece escrita es la carta a los romanos. Y precisamente Pablo, cuando estuvo en Roma, bueno, escribió varias de las cartas, pero aquí había una congregación en Roma y allí vemos la carta a los romanos, que tiene tanto significado. Romanos 7, Romanos 12, que tanto nos gusta. Aquí había una congregación donde Pablo escribió. Vemos también la iglesia de Corinto, estaba en Grecia. De hecho, en Grecia habían 3 de las congregaciones donde Pablo escribió sus cartas. Está por aquí Corinto, en la parte sur, en la parte de las islas. Más arriba está Tesalónica y Filipos. Así que la carta a los filipenses y a los tesalonicenses y a los corintos eran iglesias de Grecia. De hecho, podemos ver que Corinto tenía unas características de idolatría que Pablo atendió directamente y pues estar ubicados precisamente congregaciones que estaban ubicados en Grecia o quizás tenían una influencia muy fuerte helénica
y por eso Pablo presta atención a estas iglesias ubicadas aquí en Grecia. De hecho, si vemos en los evangelios, vemos que algunos les llamaban los griegos, cuando se menciona en los evangelios, especialmente en Juan, que los griegos querían conocer al Mesías Yeshua. Se está hablando de precisamente israelitas que habían adoptado culturalmente la cultura griega, habían quizás olvidado la Torá, pero aquí precisamente en esos puntos, en Grecia, estaban ubicadas algunas congregaciones que estaban volviendo a la Torá y estaban creyendo en el Mesías Yeshua. Así que eran congregaciones que Pablo dedicó esfuerzo y cartas, como lo vemos allí. Aquí también en la zona de lo que es Turquía está Colosas. Aquí están los famosos colosenses. eh, y más hacia el oriente, hacia Antioquía, están la iglesia o los Gálatas, que son las 7 congregaciones a los que Pablo dedicó un esfuerzo importante viajando con muchas persecuciones y problemas también, pero Pablo se desgastó en atender esas 7 congregaciones ubicadas en lo que era el Asia Menor o Turquía, en Grecia y en Roma. Ese paralelo lo vemos también con las 7 congregaciones a las que Juan escribe estas cartas. Estas 7 congregaciones tenían características tan únicas y tan especiales que simbolizaban a toda la congregación de Israel de todos los tiempos. Así que este mensaje que vamos a ver de Éfeso también es para nosotros en el día de hoy. Y lo primero que dice el versículo 1, el mandamiento es escribe la carta y la carta es dirigida a alguien en particular. Dice, escribe la carta al ángel de la iglesia en Éfeso o de la congregación. Ahora, esta palabra ángel en el griego, donde tenemos la traducción de nuestras Biblias hoy en día, es ángelos. Angelos es la palabra griega que significa, de acuerdo al Strong número 32, significa mensajero o ángel. Quiere decir que la palabra ángel en griego en la escritura significa un mensajero. En otras traducciones o en otras partes de la escritura traducidas del griego, fíjense los otros significados que hay, mensajero, ángel o también pastor. De hecho, cuando Pablo le habla al pastor Timoteo y escribe la carta a Timoteo, Timoteo es como un ángel, es decir, él es un mensajero para una congregación. Fíjense lo importante que es para nuestro Mesías Yeshua los pastores, a tal punto que en la visión que ve Juan, él los tiene en su mano, en su diestra tiene 7 estrellas. Y vemos en el versículo 20 del capítulo 1 que ya leímos anteriormente, que las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los pastores de las 7 iglesias. Quiere decir que para Yeshua es muy importante el líder de la congregación, a tal punto que dice la escritura que los tiene en su mano derecha. No sabemos todas las vicisitudes, los esfuerzos que hace un pastor por atender su congregación, su iglesia, pero Yeshua sí lo sabe. Y yo quiero honrar a los pastores de las congregaciones que se esfuerzan por llevar el mensaje verdadero, el mensaje real de la escritura, a tal punto que el Mesías se presenta sosteniéndolos en su mano derecha. Él anda, como lo vimos en la visión, en medio de los 7 candeleros, que significan la menorá o el candelabro del templo, y de hecho, estos candeleros son las congregaciones, son las iglesias. Yeshua está en medio de nuestras congregaciones y en su mano sostiene a los pastores. Qué importante, apreciados, que el pastor dedique su vida, no solo en palabras, sino también en ejemplo, para guiar por el camino correcto. La responsabilidad es bastante grande, porque también hay una reprensión fuerte en Ezequiel para los pastores que habían desviado a Israel. El Eterno sostiene en sus manos a los mensajeros o a los pastores.
para que ellos puedan dar el fruto respectivo. Así que la carta es enviada, dice, al mensajero. Ahora, no es solamente una carta para el pastor o en ese momento para el pastor de Éfeso o para los pastores de hoy en día. Por supuesto que la función del pastor, del ángel, del emisario es compartir, es recibir ese mensaje y es lo que hace todo pastor. Él recibe un mensaje en su vida a través de la escritura y lo comparte con su congregación. Bueno, eso mismo está diciendo aquí el Mesías Yeshua. Estoy enviando el mensaje al pastor o al mensajero de la congregación de Éfeso para que lo comparta con la congregación. Y es lo que él empieza a decir a continuación. Lo primero es recordar la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso fue una ciudad costera, una de las ciudades más prominentes del Imperio Romano en el siglo primero. Como leemos allí, su historia y cultura en esa época destacaban por ser un crisol. Era una ciudad influyente eh, en todo aspecto. Además de que por la ubicación que vimos en el mapa, la costa, fíjense que aquí tenemos el puerto que tenía la ciudad de Éfeso. Por aquí tenemos diferentes lugares, por ejemplo, que vemos el gimnasio, los ágoras, aquí vemos también los ágoras, los mercados, por aquí estaba un templo de dioses egipcios y aquí había un camino, no se alcanza a ver aquí en la imagen, para el templo de la diosa Artemisa, aquí sí lo vemos. Este camino nos lleva aquí al templo, aquí está el templo de Artemisa o de Diana. Éfeso era una ciudad con bastante influencia helénica, influencia griega. Adoraban otros dioses, como se dan cuenta, tenían templo a sus dioses, tenían el estadio donde hacían sus eventos, había mercados grandes, ágoras donde se sentaban a discutir entre ellos. De hecho, por ahí sucedió el hecho que se narra en el libro de los Hechos, donde Pablo discutió con otras personas. Eran lugares donde la gente se sentaba a discutir, adoraban diferentes dioses. Aquí vemos los templos prominentes que habían allí. De hecho, aquí estaba el templo de la diosa Diana, además de que era una ciudad portuaria, entonces el mercado era inmenso, era una ciudad que crecía, además que se especializaba en la producción agrícola y artesanal. Por supuesto, era una ciudad muy próspera en el primer siglo. Y en medio de esa ciudad tan próspera, de una cultura también de gente que quería progresar, que tenía sus negocios, era una ciudad importante para el Imperio Romano en aquel entonces. Roma estaba dominando en aquel momento, pero también tenía toda la influencia griega del pasado, dado que mantenían los dioses, adoraban, hacían culto y algo adicional, aparte de los dioses que tenían, el emperador romano, que él se consideraba Dios, él pedía una adoración, así que también en esta ciudad se tenía un culto al emperador romano, así que era una ciudad polifacética, de diferentes culturas, adorando a diferentes dioses y en medio de esa algarabía, allí nacía una congregación israelita que había vuelto a la escritura. La escritura de aquel momento era la Torá y los profetas, eso era lo que tenían y estaban prosperando, ya estaban recibiendo, ya habían recibido la carta de Pablo que los alentaba, que les hablaba de que ellos también eran parte de Israel, que el muro se había roto, como lo vemos allá en el libro de Efesios. eh, y era una ciudad era una iglesia que empezaba a florecer en medio del paganismo que le rodeaba, en medio de gente que quizás solo buscaba prosperar económicamente. Había una congregación israelita que estaba naciendo allí en los días del apóstol Juan. Aquí vemos un comentario de los días de Pablo. Dice que en los días de Pablo, Éfeso aún no tenía su famosa biblioteca, pero sí tenía sus elaborados gimnasios y baños o templos construidos en honor de emperadores eh, delicados. No obstante, ya era llamada la ciudad más grande de Asia. Éfeso, la ciudad más grande,
de Asia. Ahora, recordemos qué es Asia. Asia es lo que hoy es Turquía y ese es el nombre de la provincia romana. Recuerda que Roma ponía las diferentes provincias donde colocaba a su gobernador y les daba un nombre. Por ejemplo, la provincia de Judea y estaba el gobernador. En el norte, lo que hoy es Turquía, se llamaba la provincia de Asia y allí, en esa provincia, en la costa, estaba esta ciudad que dice aquí que se caracterizaba por gran teatro y el suntuoso templo de Artemisa, que lo vemos en pantalla, entre otros. De hecho, Pablo visita esta ciudad también con un propósito. Así que vemos que es la única congregación que tanto Pablo envía cartas como posteriormente Juan envió cartas. Vamos a ver en qué consiste el mensaje que se envía a la congregación que nace en esta gran ciudad, en esta metrópoli del primer siglo. Lo primero que dice la carta es, yo conozco tus obras. Esta palabra conozco es la palabra eido en griego, que significa percibir. Aquí el Eterno está diciendo, yo percibo, yo conozco. Fíjense los significados que puede tener esta palabra como percibir, reconocer, saber, ver, comprender. Esta palabra significa también comprender, conocer, entender, mirar o comparar. Quiere decir que Yeshua mismo, que anda en medio de los siete candeleros, conoce perfectamente a su congregación. De hecho, Él te conoce a ti. Él te da este mensaje a ti diciendo, yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuál será nuestra respuesta cuando el Mesías mismo nos dice, yo conozco tus obras? Las buenas y las malas también. El Señor conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras obras. Y aquí le está diciendo a la congregación que Él conoce, Él está cerca, sus ojos están pendientes de lo que sucede con sus congregaciones. Y aquí habla de las obras. La palabra obra es la palabra ergón del griego, significa, entre otros, laborar como esfuerzo de ocupación o un acto. También implica obra, acciones, hechos. Aquí el Eterno está diciendo que Él conoce las obras que hacemos nosotros. De hecho, en la Escritura se nos muestra que hay una relación muy estrecha con las obras y el resultado de nuestra fe y también de lo que el Mesías Yeshua hará cuando vuelva. Dice Romanos 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. O sea, según nuestras obras, según lo que hacemos, sean buenas o malas, en un Apocalipsis lo muestra, recibiremos un pago, una compensación. Dice, sea para vida eterna o para muerte eterna. Así que las obras son importantes. La respuesta es sí. Por supuesto que conocemos de primera mano cuando Pablo dice que no somos salvos por las obras. O sea, el cumplir la Torá no nos hace salvos. Es un resultado, porque somos salvos por gracia. De hecho, recordemos, Israel sale de Egipto no por obras, no pudieron salvarse a sí mismos. El Eterno mismo con mano fuerte los saca, con hechos portentosos como las plagas, los saca de Egipto, es decir, por gracia, sin merecerlo. Pero después los lleva al monte Sinaí para hacer, ¿cierto? Para entregarle la carta de compromiso, para enamorar a su novia, le entrega la carta de amor y le dice, si me amáis, dice Yeshua, guardad mis mandamientos. Así que las obras es el resultado de amar. Si tú amas al Eterno y al Mesías, al enviado que Él ha puesto para nosotros, para nuestra salvación, dice la Escritura, guarda sus mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Los encontramos en la Torá. Así que las obras, pues no generan salvación porque somos salvos por gracia, sin merecerlo, pero son el resultado, son la forma de demostrar que somos el pueblo elegido. A tal punto, dice la Escritura, que recibiremos un pago de acuerdo a nuestras obras. Dice Santiago 2:17,
Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Tú puedes decir que crees en Dios, pero tus obras demuestran lo contrario. Tus obras dicen todo lo contrario, que no crees en Dios. De acuerdo a Santiago, a la carta de Jacobo, tu fe es muerta. Solamente cuando en ti hay frutos, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio, cuando tú obedeces los mandamientos, allí tu fe se convierte en una fe viva. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. Cuando el Mesías en ese sermón del monte les dice o nos dice a todos que somos la luz, dice él, para que ellos puedan ver su luz. ¿Cuál es la luz? Aquí está lo que el Mesías dice. La luz son las buenas obras de ustedes y que alaben al Padre que está en el cielo. Quiere decir que la luz, cuando el Mesías dice que nosotros también somos luz para otros, pues son nuestras obras. Y la pregunta aquí sería, ¿cuáles son las obras? ¿Cuál es la luz que estamos mostrando al mundo? ¿Obras buenas o obras malas? Recordemos, las obras son el significado de lo que hay en nuestra vida. Si en nuestra vida hay una fe que va creciendo, nuestras obras también serán de esa manera. Si nos alimentamos de lo que no es fe, del mundo y sus obras, pues también nosotros reflejaremos la luz del paganismo, de la idolatría y de otras cosas que hay o que hay en el mundo. Por eso es importante ir a la luz, ir al Mesías que dijo, yo soy la luz. Apreciados, que nuestras obras reflejen la luz del Mesías. Conocedores de que nuestras obras no nos salvan, no somos merecedores de nada. Las obras son el resultado, es la muestra de amor, es la forma de andar esta vida plenamente. La Torah se escribió para que vivamos nuestra vida a plenitud, en paz, en shalom, en tranquilidad, en prosperidad. Esa es la verdadera prosperidad. Obedecer los mandamientos, hacer las obras del Eterno y que el Mesías vino a demostrar. Sigue diciendo aquí la carta a Éfeso, dice que el Eterno, perdón, que el Mesías conoce las obras, pero también dice que conoce tu arduo trabajo y la paciencia. De hecho, en el versículo 3 dice que tú trabajas arduamente, a que has sufrido, has sido paciente, una característica del pueblo de Dios, la paciencia, y has trabajado arduamente por amor, dice él. O sea, por amor, aferrado al amor, has trabajado arduamente y no has desmayado. Quiere decir que era una congregación que a pesar de lo que tenía que enfrentarse en esa metrópoli llamada Éfeso, eh, fue una congregación que trabajó, dice, arduamente. No había desmayado. De hecho, la palabra eh, arduo, el trabajo arduo, es la palabra copos, la palabra que significa trabajar. Entre otras cosas, significa labor, incluso molestia, ¿sí? Es un trabajo que nos genera dolor, ¿cierto? Afán, que es arduo. Así que Éfeso había sido una congregación que sus miembros trabajaban fuertemente, fuertemente por aferrarse a la luz, por aferrarse a la Torá. De hecho, en Josué 1:7, un texto bastante conocido eh, en nuestro mundo occidental, de hecho, es más conocido el versículo 9 cuando dice que solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Pero es importante leer siempre el versículo 7 y 8 cuando el Señor le dice a Yehoshua, a Josué, solo te pido que tengas mucho valor. Aquí está hablando de lo mismo. Éfeso había obedecido la orden que el Eterno dio a Yehoshua de tener valor y firmeza. Ahora, ¿en qué? ¿En qué debía esforzarse o en qué se esforzaba Éfeso? La respuesta está en el versículo 7. Tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. La escritura
nos habla que el mandamiento que se le dio a Josué era de esforzarse en cumplir la Torá. Por supuesto, eso requiere disciplina, eso requiere que pongamos de nuestra parte. Hay una parte que como humanos debemos colocar y es nuestro esfuerzo. Requiere esfuerzo en obedecer la Torah, en dar el paso, en caminar, en pisar la tierra. Requiere ese esfuerzo. Y aquí vemos que la congregación de Éfeso también había, con el mismo esmero, había trabajado con paciencia y con mucho esfuerzo. Sigue diciendo el versículo 7 de Josué, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito en donde quiera que vayas. Así que era una congregación que había andado en la luz con mucho esfuerzo para mantener la Torah en sus vidas. Y la palabra constancia, o también traducido como paciencia, es la palabra hupomoné, que significa resistencia o aguante. De hecho, en algunas traducciones se traduce así, que tú has tenido mucho aguante. También significa constancia, paciencia, perseverar. Y eso nos recuerda una de las dos características del remanente de Israel. Cuando dice Apocalipsis 14:12, en esto consiste la perseverancia. Aquí diría la hupomoné, la constancia, la perseverancia o la paciencia. Es algo que tú haces continuamente, ¿cierto? Cuando tú eres perseverante en algo, tú logras un objetivo. Si tú perseveras en aprender un idioma, tú lo logras. Si perseveras en ahorrar, tú consigues un capital. Aquí una característica importante, no lo olviden, apreciados, no lo olviden, del remanente, de la iglesia o del pueblo de Israel, es la perseverancia. Todos los días buscar al Eterno, buscar el Eterno a través de la oración, del agradecimiento y del estudio de su palabra. Todos los días, hablar a otros, ayudar, cumplir la Torá todos los días. La perseverancia de los santos, dice la Escritura, los que obedecen los mandamientos de Dios, o sea, la Torá, y se mantienen fieles al Mesías Yeshua. Ahí está el secreto, obedecer la Torá y mantenernos fieles al Mesías Yeshua. Así que Éfeso había nacido con esas características, con esa perseverancia, con esa firmeza de mantenerse en la Torá y con el mensaje maravilloso de saber que el Mesías era Yeshua y que ya había venido por ellos también. Sigue diciendo que la iglesia de Éfeso no soporta a los malos, es decir, a los malignos. Era una congregación que identificaba a aquellos que se desviaban del camino para hacer la reprensión, para ajustar y imaginamos para atraerlos nuevamente. Pero también dice que había probado a los que dicen ser apóstoles. Hoy tenemos en nuestro mundo cristiano muchos que dicen son apóstoles. Bueno, la palabra apóstol, vamos a leerlo, la palabra apóstol en el griego es apóstolos. ¿Qué significa delegado? Es un delegado o un embajador. Bueno, allí se la conocemos también muy bien. Cuando un país envía un embajador a otro, ese embajador actúa como si el mismo presidente o primer ministro lo estuviera haciendo. O como cuando envías un delegado de tu compañía. Ese delegado actúa como si el mismo líder estuviera presente. Aquí este apóstol es un delegado, es un embajador. Así que lo primero que hay que mirar cuando alguien diga que es un apóstol es si ese apóstol se comporta, actúa y dice las mismas palabras del que lo envió. En este caso, del Mesías Yeshua. Es lo primero que hay que verificar. Oficialmente dice aquí el Strong o la concordancia como un comisionado del Mesías o de Cristo. También implica un mensajero, un enviado o un apóstol, como se traduce. Así que allí en Éfeso ya existían desde aquel momento, todavía hoy están, esos que dicen ser apóstoles, que son enviados del Mesías, pero que no lo son, porque sus obras no lo muestran
o dicen otra cosa diferente a lo que el Mesías ha dicho. Qué importante es que como congregaciones, apreciados, verifiquemos estos apóstoles, si su vida realmente refleja que son un embajador, que son un delegado del Mesías, si hablan las palabras del Mesías y su vida muestra también que son embajadores. Miremos qué dice la escritura con respecto a los falsos mesías, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y profetas. Primera de Juan 4, del 1 al 4. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu. Fíjense lo que dice el mismo Juan. No crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Ruach, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que no debemos creer todo lo que escuchamos. Hoy proliferan, por supuesto, mensajes, el Internet ayuda. Inclusive, hay que probar lo que las palabras de este siervo está diciendo en este momento. Hay que ir a la Escritura y verificar por nuestros propios medios. Dice el versículo 2, en esto pueden discernir quien tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta, dice él, que reconoce que Yeshua HaMashiach, traducido como Jesucristo, ha venido en cuerpo humano. Es decir, él dice, una característica, dice Juan, de reconocer un profeta es que aquel que reconoce que Yeshua HaMashiach vino en cuerpo humano, que tomó nuestra naturaleza, lo hemos visto anteriormente, uno entre sus hermanos. Lo leímos la clase anterior en Hebreos. Me preparaste un cuerpo. Aquel que reconoce que Yeshua HaMashiach tomó cuerpo humano, quiere decir que ese es una característica para decir que es un enviado de Dios. Un profeta que no reconoce a Yeshua no es de Dios, sino es del antimesías. Si hay alguno que está diciendo que Yeshua no es el Mesías, aquí Juan nos está diciendo, ese no es un apóstol, ese no es un enviado. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Elohim y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Así que Juan en la carta nos está diciendo a todos nosotros, examinar, hay que analizar quién está dando el mensaje, si su mensaje y su vida reflejan lo que está escrito. Ahora, Deuteronomio 18, en la misma Torá, se nos da un mandato para identificar a un profeta verdadero. Dice el versículo 20, Deuteronomio 18, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre. Fíjense lo interesante que cuando alguien dice, yo recibí un mensaje de Eterno o un ángel me dijo, hay que tener cuidado. Fíjense lo que dice aquí el Eterno. Si alguien se atreve a hablar en mi nombre, y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. Qué delicado es decir, un ángel me dijo o el Eterno me dijo. Aquí la Torah dice que si alguien dice algo que yo no le he mandado decir, morirá. Qué importante es esto, qué delicado, qué importante es ir directamente a la escritura y que sea la escritura, la Torá que hable. No necesitamos añadirle más a la Torá, simplemente es, la Torá es mostrarla, ella es como un león, ella es como la espada, penetra hasta lo más profundo, gracias al Eterno que nos da su Torah y nos permite que ella misma hable. Dice él, la misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Así que si un profeta habla en nombre de otros dioses diferentes al Dios de la Escritura, es un profeta falso, es un falso apóstol. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Entonces, aquí hay otra característica. Si ese mensaje del profeta no se cumplió, ¿sí? Profetizó y algo que no pasó, ese profeta dice, habla con presunción. No le temas, no le veneres, no le sigas. Así que la misma escritura, la misma Torá, nos muestra las características
que debemos tener en cuenta al momento de probar estos mensajes. Y aquí Éfeso hacía eso y el mismo Mesías Yeshua lo reconoce. Yo reconozco que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Así que era una congregación muy estudiosa de la escritura y que reconocía cuando un profeta era verdadero y cuando no. Ahora, aquí viene una reprensión. En este DOFA, podemos decirlo, este análisis que el Eterno a través del Mesías Yeshua hace acerca de la congregación de Éfeso, analiza sus fortalezas, sus debilidades, le habla de las oportunidades y las amenazas que tiene, hace un DOFA. Aquí, en esta reprensión o en esta debilidad pasó algo. Dice, has dejado tu primer amor. Quiere decir que Éfeso o la congregación de Éfeso lo tenía. Allí lo vemos, que se esforzaban por buscar la Torá y mantenerse en el Mesías Yeshua, pero habían dejado su primer amor. Aquí la palabra amor es traducida como ágape, muy conocido esta palabra que indica en el Strong número 26, amor, es decir, afecto o benevolencia. Específicamente, me gusta esta traducción, un festín de amor, es decir, el amor más grande. Y esta palabra ágape también nos habla del amor que viene de Dios, que significa amado o amor. Así que aquí la reprensión es que la congregación de Éfeso había dejado su primer amor. Ahora, ¿cuál es el primer amor? Bueno, vamos a ver al Mesías Yeshua. En Mateo 12, al Mesías se le preguntó algo muy interesante. Uno de los maestros de la ley, de la Torá, se le acercó y los oyó discutiendo. Al verlo, lo que bien Yeshua les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Una pregunta interesante que le hacen a nuestro maestro Mesías Yeshua. El más importante es, dijo Yeshua, y aquí él lo dijo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quizás lo contestó en hebreo. La traducción, oye Israel, Shema. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el texto o el mandamiento que está en Deuteronomio 6. Es muy interesante que el mandamiento más importante no esté dentro de las 10 palabras. Está en Deuteronomio 6, según nuestro Mesías Yeshua. Y dice, ama, y él arranca diciendo, ama al Elohim, perdón, a Adonai tu Elohim, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, o con un pedacito de corazón, con todo el corazón, con toda el alma y con toda tu mente. Termina diciendo, y con todas tus fuerzas. Aquí también habla del esfuerzo. Juan, al escribir a la iglesia de Éfeso, dice que se ha olvidado de su primer amor. El primer amor es el que está escrito allá en la Torá, en Deuteronomio 6, que el Mesías Yeshua dijo que es el mandamiento más importante, amar al Eterno, al Señor nuestro Dios, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Eso tiene implicaciones poderosísimas, porque en ese mismo mandamiento dice, grábate estas palabras en tu corazón, incúlcalas a tus hijos, repítaselas a tus hijos. De hecho, nosotros repetimos ese mandamiento a nuestros hijos cuando se levantan y cuando se acuestan, cuando dice el mandamiento, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, átalas en tu mano. Eso es muy importante en Apocalipsis. Una señal en tu mano y ponlas en tu frente, entre tus ojos. Otro principio muy importante en Apocalipsis. Es una señal que el Eterno dijo. Y la señal es esta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer amor. Y la pregunta es, apreciados, ¿hemos olvidado el primer amor? Quizás en nuestras congregaciones se nos dice, la Torá ya es antigua, no es el mensaje presente, no es lo que debemos hablar, eso quedó abolido, quedó clavado en la cruz. Cuando aquí el mensaje a Éfeso está diciendo,
Has olvidado el primer amor, el que está en la Torá cuando dice, ama a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Sigue diciendo Yeshua. El segundo es el segundo gran mandamiento de ese antiguo, de ese primer amor que se le está diciendo a Éfeso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. En otras versiones de los evangelios, Yeshua dice, ahí está el resumen de la Torah. ¿Quieres tener el resumen de la Torah? Número uno, ama al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Es decir, quita la idolatría, quita los deseos mundanos, los deseos carnales, con todo tu corazón, con toda tu alma, con tu mente y con tus fuerzas. Es decir, el Eterno debe ocupar el trono de tu corazón. Ya hemos hablado que Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Ruach, de la presencia del Todopoderoso. Él debe entronizarse en nuestra vida, debe ser lo más importante. Por eso aquí el mandamiento es ama al Eterno. Pero el segundo es ama a tu prójimo. ¿Cuántas veces decimos amar a Dios, pero despreciamos al prójimo? No soportamos al prójimo. Inclusive puede estar durmiendo a nuestro lado, viviendo en nuestra misma casa, asistiendo a nuestra misma universidad, trabajando a nuestro lado. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando despreciamos a nuestro prójimo? No tiene razón. Éfeso, el mensaje de Éfeso es, vuelve a tu primer amor, ama al Eterno, pero también a tu prójimo. Y amar también implica ayudar, incluso materialmente. Estás ayudando a tu prójimo, al que tiene necesidad, al que necesita un apoyo, una palabra, un mercado, el que necesita que estés a su lado cuando él lo necesita. Estamos cumpliendo la Torá. Aquí está el resumen de la Torá, apreciados, y el Eterno se la está diciendo a Éfeso. Vuelve a tu primer amor, ama al Eterno y ama a tu prójimo. Fíjense cómo termina esta historia aquí. Bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno y que no hay otro además de él. Amarlo con todo el corazón, con el entendimiento y con las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Este intérprete de la ley lo hizo adecuadamente. Más que ofrecer sacrificios y holocaustos, es amar al Eterno y amar al prójimo. Al ver Yeshua, que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Wow, no estás lejos del reino de Dios. Después de eso, nadie se atrevió a preguntarle más. En otra ocasión, Yeshua dijo, si ustedes me aman, como dicen, entonces obedezcan mis mandamientos. El mensaje a Éfeso es volver al primer amor, amar al Eterno, amar al prójimo, obedecer la Torah. Es lo que le está diciendo aquí Juan. Obedezca. Por eso le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, dice él. Haz las primeras obras. Recuerden las primeras obras. Cuando él dice de las primeras obras, está hablando de Jeremías 6:16. Así dice el Señor. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, las primeras obras. La senda antigua es un símbolo de la Torá. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Esto ya lo hemos estudiado anteriormente a través de la Torá. El camino que la Torá nos señala. La Torá dice, yo pongo delante de ustedes el bien y el mal. Obedezcan, elijan el camino de la obediencia. Yeshua dijo, hay una puerta ancha y una puerta angosta. Pablo dice, hay un camino de fe y hay un camino por las obras carnales. ¿Cuál camino elegirás? Dice el mandamiento de Jeremías 6:16, no se aparten del buen camino de la Torá, así hallarán el descanso anhelado. Ezequiel nos llama al arrepentimiento. Quizás es el versículo más precioso donde quizás se tomó aquí para el mensaje de Éfeso para decir arrepiéntete. Dice el Eterno, los rociaré con agua pura, el Eterno mismo. Recuerden que el Mesías Yeshua dijo que si creemos en él, ríos de agua viva correrán. Y esto hablaba del Ruach, del Espíritu.
y el Espíritu es el mismo eterno. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo. Eso es lo que necesitamos. Éfeso lo necesitaba. Nosotros también. Un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, dispuesto a obedecer. Infundiré mi espíritu, dice el Eterno, en ustedes y haré que sigan en mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este es el nuevo pacto, darnos su espíritu y escribir la Torá en nuestro corazón, escribió Jeremías. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, dice Pablo, sino sean transformados, que nuestras mentes sean transformadas. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Sean transformados, dice él, mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El arrepentimiento, la teshuvá, es girar del camino que íbamos equivocado, diferente a la Torá y al Mesías Yeshua, a tomar el camino correcto. Por eso cuando tú estés frente a la tentación o en esa Y, cuando estés frente a la Y para tomar o para decidir el camino correcto, recuerda lo que el Eterno está diciendo. Arrepiéntete, haz las primeras obras, busca la senda antigua. Yo estoy dispuesto a limpiar, a darte un nuevo corazón y a renovar tu mente. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, Israel, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca, es decir, si se sale de la senda que conduce a la perdición y toma la senda correcta, dice él, abandona su mala conducta, yo escucharé del cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dice el Eterno, si no te arrepientes, si no tomas el camino de la Torá, el camino del Mesías Yeshua, quitaré el candelero de su lugar. Recuerden que el Mesías Yeshua anda en medio de los siete candeleros. Él dice, voy a quitar el candelero de su lugar. Quiere decir que cuando el Mesías dice eso es que va a dejar de ser parte de la congregación de Israel. Y no queremos eso, no queremos apartarnos. Recordemos que el Mesías había hecho eso con Israel. Israel ya había tenido una carta de divorcio. Recordemos el texto de Jeremías 3 cuando dice que yo había repudiado al apóstata Israel y le había dado carta de divorcio. Es Israel de la dispersión donde Juan está escribiendo las cartas, no podían regresar al Eterno, tenían carta de divorcio. Cuando esa carta de divorcio fue clavada en el madero, Pablo y los discípulos, y aquí vemos a Juan, pueden con libertad y decirles a estas congregaciones, ya pueden regresar al Eterno, ya pueden regresar. El novio ha muerto y resucitado. Por eso el Eterno dice en Jeremías, vuelve apóstata Israel, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. Quiere decir que el hecho de que estén los siete candeleros indica que como Yeshua hizo el sacrificio, estos pueden acercarse otra vez. Yeshua mismo está en medio de los siete candeleros. Termina el mensaje a Éfeso diciendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dice que ese árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. Eso es tomado de Génesis 2:9, en ocasión de la creación, cuando el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. Y en medio, también dice aquí en medio del jardín, hizo crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Quiere decir que en medio del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Ahora, fíjense que también
En la Nueva Jerusalén, en el centro, hay un árbol, la Jerusalén que esperamos, la Jerusalén celestial que descienda. Y corría, dice Apocalipsis 22, y corría por el centro de la calle, es decir, así como en el paraíso, que es un símbolo del templo, símbolo de la Nueva Jerusalén es el nuevo templo, símbolo por supuesto de Yeshua mismo, por el centro de la ciudad, a cada uno y otro lado de un río. El versículo 1 de Apocalipsis 22 dice que hay un río que corre por el centro de la ciudad. Dice, un río limpio de agua vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. Es decir, del trono de Dios y del Cordero sale un río por el centro de la ciudad. Y en el medio de la calle, dice Apocalipsis 22, está el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Es decir, cada año, cada mes da una cosecha. Y las hojas son para sanidad de las naciones. ¿Cómo se entiende este río que va en el centro de la ciudad? Bueno, eso se explica en Zacarías 14. Aquí puse la imagen de Zacarías 14. Dice el versículo 8. Recordemos que en Zacarías 14 nos muestra la venida del Mesías, que pondrá sus pies en el Monte de los Olivos y que dice que habrá una planicie allí en Jerusalén, donde va a ser el trono del Mesías. El versículo 8 dice, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Es lo mismo, la misma visión. La mitad de ellas hacia el mar oriental, o sea, hacia el Mar Muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, hacia el mar Mediterráneo. Quiere decir que desde el trono mismo, desde el trono mismo, como dice Apocalipsis 22, del trono de Dios y del Cordero, saldrán aguas hacia el oriente y hacia el occidente. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, va a estar el árbol de la vida, del cual dice el Eterno, podremos comer de ese árbol de vida. Recordemos que la razón por la cual nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén era para no acceder a este árbol y prolongar su vida. La bendición, el resultado de obedecer y mantenernos en el Mesías, el que venciere, dice él, el que se mantenga firme, el que persevere, comerá de este árbol de vida. Quiere decir que aquí el Eterno nos está diciendo que tendremos vida eterna accediendo a este árbol. Anhelamos esa venida del Mesías. Mientras tanto, este mensaje de la iglesia de Éfeso es para nosotros. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra fe. Vamos a orar. Abba, gracias por el mensaje que nos trajiste a través de la congregación de Éfeso, que aunque nos esforzamos, tú conoces, Señor, nuestra vida. Conoces también nuestras debilidades, Señor, como humanos, lo que caemos o pecamos. Y te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos sabiendo que tú estás pronto a socorrernos, a darnos del agua de vida. Oh Padre, decidimos caminar en la Torá, caminar en el Mesías Yeshua. Gracias, Señor, porque nos invitas a volver a nuestro primer amor, amar a Dios por encima de todo, con nuestra mente, con el corazón y las fuerzas, y también a nuestro prójimo. Aceptamos, Señor, este mandamiento de amarte y amar a nuestro prójimo, que es el resumen de la Torá. Y decidimos transitar esta vida de esa manera, con perseverancia, con esfuerzo dedicado, anhelando el día en que la nueva Jerusalén descienda del cielo y poder ver a nuestro Mesías Yeshua, contemplarte a ti, Dios Todopoderoso, y tomar del árbol de la vida. Anhelamos ese momento, Señor. Qué hermosa promesa nos traes para hoy. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te adoramos. Tú conoces nuestro corazón y el amor que te tenemos, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, Señor. Te alabamos en este día. Lo pedimos por los méritos del Mesías Yeshua. Amén y amén. Bendiciones a todos en esta Amén.